La rapiña de una moto, ocurrida el viernes en la mañana, fue el detonante para que un rato más tarde estallara el caos en el barrio Marconi. Tengo la licencia para darle pa' abajo a los bocones que por plata dejaron todo esto en decadencia. No quiero una sentencia, por decirlo claro y con mucha experiencia voy a hacer sentir. Luego de realizada la denuncia, la policía inició actuaciones en la zona. En determinado momento localizaron a dos jóvenes que se desplazaban en otra moto, pero que respondían a la descripción aportada por la víctima de la rapiña. Cuando el patrullero se disponía a inspeccionar esa moto, en la esquina de Barquisimeto y Galvani, la persona que viajaba en el asiento trasero extrajo un arma y disparó 5 veces sobre el vehículo policial. Uno de los agentes repelió el ataque. En el intercambio de disparos, un menor de 16 años sin antecedentes resultó herido y luego falleció, mientras que el conductor de la moto recibió un balazo en la cara y fue internado. Furiosos con el accionar policial, algunos vecinos comenzaron a tomar las calles. Los oficiales solicitaron apoyo y se desplegó la Guardia Republicana. La primera reacción fue una lluvia de piedras, pero la violencia siguió en ascenso. Un ómnibus de la línea 405 de Coet fue detenido, robado y prendido fuego. Lo mismo ocurrió con los vehículos de un taxista y de un conductor particular. En otro punto del barrio hubo intercambio de disparos entre vecinos de la zona y el grupo de respuesta táctica de la policía. Fueron hechos muy graves, una verdadera asonada, pero no los primeros de ese tipo que se dan en ese barrio. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Cómo se explica que el Estado tenga dificultades para imponer su autoridad en ese y en otros barrios cercanos? ¿De qué manera viven esta situación los vecinos trabajadores y no ligados a la delincuencia? De estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con la alcaldesa del municipio que comprende justamente al barrio Marconi. Está con nosotros Sandra Nedov. Señora Nedov, buen día. Buenos días. Gracias por estar acá. Yo creo que quizás lo primero sea ubicar el barrio dentro de Montevideo. Me da la impresión de que no todos los oyentes lo conocen, ¿no? ¿Está bien situar al barrio Marconi como ese trapecio que queda delimitado por General Flores, Carreras Nacionales y Aparicio Saravia? Sí, está bien. O sea, imaginen los oyentes que van por General Flores rumbo al norte. El barrio Marconi es todo lo que se encuentra a su izquierda, desde el cruce con Carreras Nacionales hasta Aparicio Saravia, o sea, casi hasta Beleoni, ¿no? En ese trayecto, quien se desplaza por General Flores tiene a la derecha el barrio Ituzaingó, el barrio del Hipódromo, y a la izquierda el Marconi. El Marconi. Usted conoce bien la zona porque vive cerca, ¿no? Sí, yo vivo bien cerquita, en el barrio de al lado. ¿Qué es cuál? Es Coppola. Barrio Coppola. Porque dentro de los barrios hay, por ejemplo, los vecinos podrían decir que dentro de Marconi, en esa circunscripción que se marca, está el barrio Los Olivos. Uh-huh. Hay como pequeños barrios dentro de los barrios. Es más, algunos vecinos de Marconi dicen que no están dentro de Casaballe, cuando sí están dentro de Casaballe. Una de las cosas que nosotros tenemos contemplado es el barrio Marconi dentro del plan parcial de Casaballe. Precisamente contextualizando un poco Casaballe es, no sé si es un barrio, es una zona, ¿cómo llamarlo? Es una zona. La cuenca del Casaballe. Es una zona donde hay varios barrios. Ahí está. Ahora hablaremos de eso, pero la primera pregunta, en todo caso, venía a propósito de cómo reaccionó usted, qué sensaciones tuvo cuando se enteró de lo que estaba pasando el viernes en ese lugar. Bueno, nosotros este tipo de cosas ya nos han pasado otras veces. Hace unos 2 años y medio, 3, nos pasó algo similar. A partir de ahí se implantó un plan de Presidencia de la República que intervino en 7 zonas, unas de Canelones y algunas de Montevideo, y es precisamente por la conflictividad que esos barrios tienen. Nosotros Hubo hay algo que un tenemos... antecedente más cercano todavía, no en Marconi estrictamente, sino en Las Acacias, ¿no? Sí, que es ahí el barrio al al lado, lado. El 20 de marzo de este año, ¿no? Nosotros, si hay algo que tenemos que decir, es que no desconocemos la situación social de esos territorios. De hecho, por esa razón es que nosotros
a partir del 2008, cuando estaba el intendente Ehrlich, y porque ya venía como una demanda de la zona, planteamos que había que hacer algo en el barrio, algo que fuera más allá de las políticas que se estaban aplicando, porque era como que el Estado invertía, pero que eso de alguna manera no repercutía positivamente en ninguno de los territorios. Uh-huh. Enseguida quiero que hablemos de eso justamente, pero volviendo al viernes, ¿cómo interpreta ese levantamiento, entre comillas, contra la autoridad policial? ¿Qué es? ¿Que hubo abusos policiales y por eso se produce la reacción de los vecinos? ¿O esto que se ha llamado azonada es la respuesta de grupos de delincuentes que quieren marcar su territorio? ¿Cuál de las dos hipótesis? Es difícil. Nosotros no estábamos en el lugar, en realidad nos enteramos porque nos avisaron de la zona, de que la zona estaba cerrada, porque todos los sucesos se dieron después de que se hizo la pericia, ¿no? Después que vino el forense, después que se hizo la pericia, porque el suceso fue como a las 11:30, y todo esto que pasó, todos los disturbios fueron como a las 2 de la tarde. Yo creo que es un grupo de gente que reacciona ante la presencia policial. Si la policía tuvo abuso o no, en realidad no me corresponde decirlo, no tengo elementos para decir ni una cosa ni la otra. Usted habla de un grupo de gente, pero ¿son los vecinos del Marconi o es una parte, eventualmente una parte muy minoritaria de los vecinos del Marconi? Yo creo que los vecinos del Marconi se ven afectados y quedan como rehenes de una situación cuando estas cosas pasan, ¿no? Hay una precarización, yo creo que desde hace tantos años que esto no es extraño que suceda. Las viviendas del barrio Marconi específicamente tienen 60 años. Se hicieron en el año 54 provisoriamente. Y esas viviendas que se hicieron provisoriamente hoy están en una situación muy precaria, pero además están superpobladas. Porque lo que sucede, se hace un plan provisorio, pero después eso no tiene una continuidad y no tiene una solución definitiva para la gente. De hecho, son 172 viviendas, de las que formalmente escrituradas hay 30. Y hay como un recambio en la gente que vive permanente. Nosotros fuimos por un tema de saneamiento, entramos en algunas casas y de verdad tal vez sería lo mejor hacer el barrio de nuevo, que poder arreglar todo lo que hay que arreglar. Porque en realidad el saneamiento colapsa cuando llueve, porque como fueron hechas como vivienda de emergencia, en realidad no estaba previsto que esas viviendas duraran el tiempo que tienen, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es el contexto de muy largo plazo. De muy largo plazo. Y en el corto plazo, ayer el diario El País señalaba que para jerarcas policiales de Montevideo era previsible la rebelión protagonizada por un centenar de vecinos del Marconi el viernes. En ese barrio, dice el artículo, operan 2 traficantes de drogas que se dividieron las decenas de bocas de venta de estupefacientes que funcionan allí y en zonas aledañas. Según fuentes policiales, el incremento de los patrullajes del personal de alta dedicación operativa generó distorsiones en la actividad de los traficantes. La Guardia Republicana y el Grupo de Respuesta Táctica también concentraron sus patrullajes en barrios como Marconi, Cerro Norte, Borro y Unidad Casaballe. Ahora estamos ocupando espacios territoriales que antes estaban en poder de los traficantes. Eso molesta, dijo un jerarca de la jefatura de Montevideo. Sí, hace tiempo que nosotros hemos notado que de tarde se instalan operativos, no solamente en esa zona, en una zona más amplia que lo que es el Marconi, y la gente nos ha planteado que se sienten como más segura al llegar de sus trabajos, al llegar de estudiar. O sea que el operativo que está instalado, hace tiempo que está instalado. Seguramente eso genera presiones. Este dispositivo, el PADO, es nuevo, ¿no? El personal de alta dedicación operativa. Bueno, ese dispositivo hace tiempo que está instalado. Con esta u otra forma hace tiempo que se está desarrollando allí. O sea, lo que te quiero decir es que no es a partir del incidente que se instalan ellos en la zona. Ellos ya estaban en la zona. No, eso lo tengo claro. Pero por lo que dicen estas fuentes, hay una parte de los operativos que es relativamente nueva. ¿Ustedes como municipio qué tipo de coordinación tienen con la policía? No, nosotros con la policía no coordinamos ninguna actividad.
nosotros como municipio asumimos el rol de articular con las instituciones a partir de que se dan este tipo de hechos y los vecinos del barrio, que nosotros entendemos son los vecinos que se vulneran sus derechos en quedar privados de la policlínica, de poder llevar el niño al CAIF, de poder ir a la escuela, de poder transitar libremente como cualquier vecino en cualquier barrio. Entonces, en ese sentido, nosotros es que hoy de tarde convocamos a esa población que trabaja en el territorio, bueno, un poco para ver cada uno cómo lo venía viviendo, si había cosas previas que se veían antes del suceso, si esto fue una cosa en particular, pero además cómo trabajamos en la situación que existe en la zona. En realidad hay zonas que no son como cualquier otra para trabajar, que son zonas complicadas y que se trabaja porque la gente que trabaja de verdad tiene un compromiso, como el médico que fue lastimado, que tenía oportunidades de trabajar en otro lugar, pero hay gente que decide trabajar en determinados lugares vulnerables precisamente porque entienden que los vecinos tienen derechos y ellos se sienten solidarios con esa situación. Pero ¿cómo resulta para usted como alcaldesa, cómo resulta en este caso para las autoridades municipales, cómo resulta para los vecinos el hecho de convivir no solo con un contexto socioeconómico muy deprimido, del que usted hablaba recién, sino con esta otra variante después superpuesta que es las bandas de narcotraficantes? Recuerdo una entrevista que yo le hacía a Luis Mendoza, que entonces era coordinador ejecutivo de la Jefatura de Policía en febrero de 2010, y él señalaba, allí en Marconi hay una disputa de bandas de narcotraficantes. El País dice este fin de semana, a los investigadores de la policía les llamó la atención la preparación que demostraron los participantes de la sonada del viernes. Tenían prontas de antemano las bombas, los cócteles Molotov que usaron para destruir vehículos. Es decir, ¿cómo es para ustedes el día a día sabiendo que están estos agentes, estos otros actores jugando? Para nosotros es más difícil que en otros lugares, pero entendemos que tenemos que entrar, que dar los servicios. A nosotros somos servidores públicos igual que otros organismos del Estado y tenemos algunos servicios que tenemos que entrar a dar, como el alumbrado público, la limpieza de boca de tormenta, el mantenimiento de los espacios públicos. Nuestros funcionarios tienen que entrar a dar servicios. El propio centro cívico da cédulas, carnet de salud, tenemos diferentes organismos del Estado instalados. En eso que nosotros creemos que son derechos que los vecinos tienen. Y en ese sentido es en el que trabajamos. ¿Y pueden trabajar bien? De vuelta, cito autoridades policiales. Desde el año 2010, el ministro Eduardo Bonomi y el ex director nacional de policía Julio Guarteche venían alertando sobre el fenómeno creciente de la feudalización en varios barrios de Montevideo. Y en 2011, la policía identificaba al Marconi como uno de los barrios donde no se podía ingresar sin el apoyo de fuerzas de choque. O sea, la propia policía, para ingresar, necesitaba fuerzas de choque. ¿A ustedes cómo les resulta ese ambiente para trabajar en lo que les incumbe directamente? Nosotros en general trabajamos como en cualquier otro barrio. Lo que sí hacemos es pedirle a referentes del barrio que estén en conocimiento de que nuestras cuadrillas van a estar trabajando, como apoyo de vecinos del barrio. ¿Quiénes son los referentes? Referentes son vecinos, comunes o concejales vecinales, vecinos que se ofrecen, que están dispuestos, que son referentes de sus barrios, que son conocidos por la gente del barrio, que la gente respeta y que de alguna manera dan como un marco de que lo que vamos a hacer nosotros es ir a trabajar y no a meternos en otras cosas. Nosotros vamos a cumplir nuestra tarea y lo que tratamos es de que nuestros funcionarios lo hagan de la forma más segura posible. A nosotros nos ha pasado incidentes de que nos roben máquinas o nos pasó hace poco que asaltaron a el chofer de la barquilla de alumbrado. Uh-huh. Pero esas son cosas puntuales en las que nosotros creemos que no tenemos que generalizar como que son todos los vecinos del barrio, porque si no, creo que nos equivocamos, creo que somos injustos con los vecinos, porque nosotros tenemos que destacar que hay vecinos que estudian, que trabajan y que sufren esto de la misma forma que nosotros, con la diferencia de que nosotros entramos, trabajamos, nos vamos y ellos tienen que seguir viviendo en el barrio.
y de repente no tienen la oportunidad de comprarse una casa en otro lado y mudarse. Entonces, viven en el barrio. Ese es uno de los problemas de ese barrio, ¿no? Cómo las propiedades han perdido valor y por más que sus dueños quieran dejarlas, por más que estén incómodos y quizás hasta hartos de algunas situaciones y quieran irse, no es fácil hacerlo, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia ahora, últimamente. Hay unas viviendas en San Martín y Aparicio Saravia que se había hecho con el Ministerio de Vivienda un acuerdo que las viviendas libres que quedaran se sorteaban, se inscribían y se sorteaban dentro de la gente que vivía en el territorio del municipio. En el primer sorteo se anotaron como 180 personas para 15 viviendas. Ahora quedaron algunas viviendas libres que se repararon, se hizo un llamado y se tuvo que extender el plazo porque no se anotaba gente, cuando en realidad es un complejo habitacional de material, una buena vivienda, y la cuota que tendrían que pagar es una cuota con la que no se paga ni siquiera un alquiler de los más baratos. Sin embargo, la complejidad de vivir en esos barrios hace que la gente no tenga interés de comprar una vivienda ahí. ¿Y entonces qué va a pasar con ese complejo? ¿Se va a poder ocupar efectivamente o va a quedar una parte de los apartamentos vacíos? No, yo creo que se va a poder ocupar. Hay mucha gente que tiene problemas de vivienda. De hecho, de las cosas que nosotros tenemos problemas en la zona es la situación habitacional. Tenemos una cantidad de asentamientos irregulares, tenemos una cantidad de complejos habitacionales que sin ser asentamiento están muy precarizados, algunos como Marconi, que fueron viviendas que fueron hechas provisoriamente y que después se fueron precarizando con el tiempo y se fueron además aumentando el volumen de cantidad de gente que vive, porque bueno, se van quedando los hijos, van agregando una piecita más y eso va densificando un complejo habitacional que de repente no tenía las condiciones para que viva tanta gente. Uh-huh. Pero entonces, se implementa una solución alternativa como ese complejo del cual usted hablaba y después aparecen los temores o la falta de interés. ¿Cómo se resuelve una situación como esa? Bueno, nosotros... ¿Cuáles van a ser los incentivos para que esos apartamentos efectivamente se ocupen? Nosotros a largo plazo tenemos un plan parcial que ha sido premiado varias veces. A nosotros cuando nos planteábamos algunas obras, como por ejemplo la Plaza Casa Valle, nos decían que esa obra no iba a durar, que para qué íbamos a gastar en eso. Y hoy eso nos ha demostrado que conformar una ciudad de la misma calidad para los vecinos dignifica la vida de la gente y la gente lo sabe valorar. La gente del barrio valora los espacios que se han mejorado. Y bueno, hoy tenemos la Plaza Casa Valle, tenemos la Policlínica a nuevo, se está haciendo una pista de skate. El Centro Cívico Luisa Cuesta da una cantidad de servicios como, por ejemplo, pensiones a la vejez y a la invalidez. Una cantidad de servicios que de repente la gente no sabe cómo hacer el trámite o no tiene las condiciones para trasladarse al lugar donde tiene que hacer ese trámite. Y el Centro Cívico, en realidad, nosotros le hemos puesto los funcionarios que teníamos, no todos los que necesitamos, pero no hemos tenido problemas en el funcionamiento del Centro Cívico. Los chiquilines entran, se sienten parte del espacio, y yo creo que ese es el entramado y el tejido social que nosotros tenemos que tejer. Que la gente no se sienta rechazada, que se sienta que es parte de la sociedad y que tiene los mismos derechos, y que nosotros estamos dispuestos a trabajar para que esos derechos estén dados. Usted está hablando de la Plaza de Convivencia. De la Plaza de Convivencia. La plaza que se inauguró hace, ¿cuánto tiempo ya a esta altura? Hace como 3 años. 3 años. Una plaza en la que estaba previsto que se instalaran además en su entorno distintas dependencias del Estado. Usted estaba mencionando recién algunas de las que ya están operando. ¿Cuáles faltan? Bueno, está el MIDES, está BPS. Nosotros pensábamos, estaba previsto un centro MEC. Eso estaba coordinado con el gobierno anterior. Ahora, por una cuestión presupuestal, no está, pero el MEC de alguna manera se va a instalar. Ya el otro día, en la última reunión de la mesa de Casaballe, nos plantearon que el MEC se va a incorporar al centro cívico. Está el MIDES, hay varios programas del MIDES. Hay una biblioteca, los chiquilines entran, leen, utilizan el espacio como, lo sienten como propio.
En el fondo hay una huerta en conjunto con las escuelas del entorno. Yo creo que la plaza y el centro cívico han sido de las experiencias que nosotros podemos decir son experiencias que para nosotros son exitosas. Son cosas en las que nosotros apostamos y que han dado resultado. Creo que tenemos muchísimo más para hacer. A eso iba. Y que no solamente... Parecería que ha funcionado en su entorno más cercano, pero esta zona de la que estamos hablando es muy amplia, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de políticas se está previendo? Y sobre todo, ¿cómo viene ese plan? ¿Cómo viene la ejecución y la puesta en marcha? Vamos a seguir conversándolo enseguida. Después de los incidentes del viernes pasado en el barrio Marconi, estamos en la entrevista central de hoy analizando por qué una rapiña y la posterior acción policial derivaron en lo que todos vimos: la asonada, los robos, la agresión y sus derivaciones. El diálogo es con la alcaldesa del municipio de Sandra Nedov, que se viene desempeñando en el cargo desde el 2010. Desde el 2010, o sea que ya renuncié y me repostulé. Tiene un largo trayecto con reelección. Y fui secretaria de Junta del 11 a previo. Usted es militante del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio. Tiene una trayectoria vinculada a la actividad sindical. Está casada, tiene 3 hijas y vive muy cerca del Marconi, ¿no? Lo comentaba más temprano. Vive en la zona. Soy cooperativista de ayuda mutua. Mire, estoy mirando yo los mensajes de los oyentes y me encuentro con por ejemplo. La entrevistada no llama a las cosas por su nombre. Le están reclamando como que sea más explícita a propósito de alguna de las realidades. ¿Cuál es su respuesta? Explicitar las realidades tiene sus riesgos y yo creo que cada uno en el Estado tiene su competencia, que nosotros como municipio somos articuladores de las políticas públicas, somos servidores públicos, pero no tenemos que entreverar lo que tiene que ver con la competencia del Ministerio del Interior, la competencia de la justicia penal. Esas cosas no son algo que favorezcan de ninguna manera que yo me interiorice o participe de esos ámbitos o de las resoluciones que ellos toman. Nosotros en realidad lo que nos compete es construir ciudad, trabajar para la participación y cumplir con las competencias que la Intendencia nos delegó como municipio. El estar en el territorio y conocer de cerca las cuestiones que la ciudadanía vive o padece hace que nosotros reflexionemos sobre cómo nosotros desde nuestro lugar podemos aportar para que esas condiciones mejoren. No creo que yo le ponga un nombre a algo cambie las condiciones de nuestros barrios. Yo sí creo que nosotros ¿hay un tema también de seguridad de por medio en la forma como usted se expresa? Yo creo que no cambia en nada la situación que yo diga si hay o no hay bandas delictivas, si conozco o no conozco quiénes son. Es algo en lo que en realidad yo desde mi lugar no tengo competencia para hacer ninguna cosa. Eso lo entiendo, pero son factores que están condicionando hasta incluso la actividad de un municipio, ¿no? Nosotros cuando trabajamos tenemos en cuenta todas las variables. Lo que no quiere decir es que no entiendo cuál es el planteo que yo diga las cosas por su nombre, que yo diga si hay bandas o no. Creo que no aporta. En realidad yo creo que hay una situación desde hace 60 años en la zona de una deuda social de inequidades, de desigualdades que van como sumando para que algunas cosas que hoy en día existen se hayan consolidado. Entonces, en ese sentido, también tenemos claro que solamente trabajar urbanamente en infraestructura no va a cambiar. Hablemos de eso justamente. Tengo la licencia para darle para abajo a los bocones que por plata dejaron todo esto en decadencia. No quiero una sentencia, por decirlo claro y con mucha experiencia voy a hacer sentir bien pesada mi presencia. Con mi voz venenosa y mi apariencia. Oye, para policía y para la prensa voy a dejar este mensaje claro. Mi barrio no es 100% delincuencia. Sin insultar ni mal decir voy a sembrar esta semilla en su conciencia.
Le suena esta canción, ¿no? Sí, sí. Una canción y un videoclip, las dos cosas, que el Coni, Don Coni lanzó en el año 2010. El Marconi es el tema justamente, él es de allí y habla de esa realidad, de ese contexto socioeconómico deprimido al cual usted estaba aludiendo. Sí, él grabó en la usina cultural del CEDEL, que es un espacio donde el Centro de Desarrollo Económico Local, hay una usina de grabación, él grabó ahí. Fue muy polémico el hecho de que un trabajo con este contenido, porque hay discrepancia y hay protesta por algunas de las acciones que el Estado lleva a cabo y por omisiones o déficit también en esas acciones, surgiera con cobertura, incluso hasta con financiamiento y respaldo de una institución del gobierno, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. Bueno, pero las imágenes son muy gráficas a propósito de lo que es el Marconi. A propósito de lo que está detrás de esto que se ha ido dando luego, el ingreso, la penetración del crimen organizado, narcotráfico, etcétera. Usted decía, sobre eso es que hay que actuar. Yo creo que nosotros tenemos que actuar sobre las condiciones de vida que tiene la gente, sobre las oportunidades que tiene la gente. Por eso, a veces es fácil decir que determinadas cosas que hace el Estado es para que algunos que están sentados en la casa tomando mate tengan una retribución. Yo no cambiaría nada. Ahí está aludiendo a críticas a las políticas del Mides, por ejemplo. Claro, la gente como que pone todo adentro de una misma bolsa y cree que 3.000 pesos que le podamos dar a una persona le va a cambiar la vida a alguien. En realidad son 100 pesos por día. No, más bien la crítica es que no le cambian la vida. La crítica es que justamente políticas de ese estilo no promueven los hábitos de trabajo, etcétera, ¿no? Yo creo que si esas políticas no hubieran estado en su momento, nos hubieran pasado cosas peores, como hubieron, ¿no? Saqueos, no sé. Nosotros vivimos cosas muy duras en la zona, como gente haciendo cola en el cuartelillo de bombero para comer en la crisis, nodos de trueque donde la gente cambiaba lo que tenía para poder comer, gente trabajadora, gente que de repente estaba pagando una cuota en el banco hipotecario y se fue a vivir a un asentamiento porque no podía pagar la cuota. Hay una cantidad de cosas que no son de hoy, que van sumando y que nosotros tenemos que ir en la marcha viendo cómo podemos transformar esa realidad. Nosotros tenemos clarísimo que con el Plan Casaballe nosotros podemos generar infraestructuras, una plaza de convivencia, una calle para mejor con más adecuada para la circulación, pero que eso tiene que ir acompañado de la organización social. La Plaza Casaballe, una de las novedades que tuvo fue la nueva sede de la seccional 17, ¿no? Una comisaría allí mismo. A nosotros, por ejemplo, en la intervención que 7 zonas hizo el Marconi, nos pasó que, el CAIF, se construyó un CAIF nuevo. Los vecinos permanentemente nos pedían que el anfiteatro que era del barrio, desde que se construyeron las viviendas, estaba deteriorado y que querían recuperar ese espacio para el barrio. Nosotros hubiéramos querido que eso tuviera una organización social que lo sostuviera y donde se pudieran generar otras actividades. En el proceso de la mejora del espacio, nosotros no pudimos consolidar una organización social en el barrio que nos ayudara y que colaborara en hacer el ida y vuelta de, nosotros ponemos determinadas actividades, pero hay una organización social que gestiona este espacio. Eso es autocrítica. No llegaron a dar ese otro paso. No pudieron. No es que nosotros hayamos dejado ese paso por el camino, creemos que es algo pendiente que tenemos, poder consolidar la organización social. De hecho, promover la participación es de nuestras competencias. ¿Y qué pasó? ¿Por qué entonces no pudo darse ese componente, el de la organización del barrio o de la gente, para gestionar para que gestionara ella misma este tipo de ventajas o de mejoras? Para gestionar un espacio hay que tener una figura jurídica que nos permita a nosotros ceder ese espacio a una organización para que genere determinadas actividades. Los vecinos de nuestra zona
la mayoría con los que nos reunimos en este proceso, bueno, por sus horarios de trabajo, por su trabajo irregular, independiente, de repente no podían dedicarse todo el tiempo a eso, pero aparte no es un barrio cualquiera donde uno hace una comisión y todos los vecinos vienen y participan. Tiene la complejidad de que hay vecinos que quieren que determinadas cosas funcionen y otros que no. Uh-huh. Entonces, en esa complejidad tenemos que encontrar vecinos... Sí, en particular parecería bastante lógico a partir de la experiencia de otros lugares del Uruguay y del mundo que a estas bandas del crimen organizado no les sirve que el Estado efectivamente penetre y se haga notar y beneficie con sus servicios a la población, ¿no? De algún modo tienen esa pulseada ustedes. Bueno, por ejemplo, cuando estaba en obra el anfiteatro de Marconi, quien hacía las sereñadas era un vecino. Hubo que buscar un referente del barrio, un vecino del barrio, para que se implantara la obra de noche, para que la empresa pudiera trabajar, o sea, para generarle garantías a la empresa para que la obra se pudiera hacer. Algo parecido nos pasó con el CAIF. Cuando se fue a instalar la obra de CAIF nos dijo, no podemos implantar la obra porque hay alguien que dice que es propietario del bien, cuando en realidad el bien era de la Agencia Nacional de Vivienda, que se lo había cedido a Plan CAIF para el plan. Uh-huh. Esas cosas se dan en el barrio y bueno, con esas cosas son las que, esas barreras son las que nosotros tenemos que ir sorteando diferente que en otros lugares. De repente en otro lugar yo quiero hacer una plaza, la licito, se implanta la obra y la hace. Y bueno, no en todos lados es igual y en Marconi no es igual. ¿Y entonces? Y nosotros creemos que eso no nos tiene que detener en seguir construyendo ciudad. Nosotros llegamos a Aparicio Saravia y es como que la ciudad se termina ahí. Nosotros creemos que la ciudad tiene que ser igual para todos, de la misma calidad para todos, que todos tenemos los mismos derechos y que es en eso que tenemos que trabajar, en los derechos de todos. Todos tenemos derechos y obligaciones como ciudadanos, pero fundamentalmente en esta parte de la ciudad están muy vulnerados los derechos. Entonces nosotros creemos que hay una parte de la población, la mayoría de la población, que necesita poder acceder a los derechos, sobre todo porque nosotros tenemos dentro de nuestro territorio, al revés que en otros territorios, una cantidad, la mayor cantidad de jóvenes. Si nosotros miramos una gráfica y decimos que somos un país de viejos, bueno, en nuestras zonas, Casaballe, Marconi, en nuestra periferia, la mayoría de la población es joven. Esos jóvenes son el futuro. Para esos jóvenes tenemos que trabajar en educación, en oportunidades, en derechos, porque si nosotros no generamos las oportunidades, a veces cuando hubo un problema en Casaballe antes de que se inaugurara la plaza, un chiquilín en la recorrida con la prensa decía, ustedes creen que saben cómo nosotros vivimos, pero en realidad ustedes no viven acá. Uh-huh. Y él tiene toda la razón. Nosotros no sabemos lo que ellos viven día a día. Entonces nosotros lo miramos desde nuestra perspectiva, desde nuestro conocimiento, desde nuestros saberes y podemos opinar por qué no hacen tal cosa o por qué no viven de tal otra. Y de repente nosotros tenemos esas capacidades, pero ellos no. Entonces en esas oportunidades, en esos derechos, es en lo que nosotros tenemos que articular interinstitucionalmente para nosotros como municipio hacer nuestra parte, pero colaborar para que el resto del Estado también esos derechos les lleguen a la gente oportunamente. Hay una cantidad de instituciones privadas también, de ONGs trabajando en la zona. Sí. No es solo el Estado. Sí, sí. Por eso mismo, nosotros creo que debiéramos monitorear a partir de, bueno, en el Plan 7 Zonas se previó para Marconi unas 10 medidas. Yo hoy no tengo el monitoreo de qué cosas de esas que se plantearon, como por ejemplo, que los que no tienen cédula tuvieran cédula, que los que no accedían a Plan CAIF pudieran tener los niños en el Plan CAIF, que los jóvenes que no estudian ni trabajan, bueno, ver cómo o estudian o trabajan, tanto estudiar en lo formal como de repente en otras cosas o en cursos, como tiene ahora UTU, algunos cursos de capacitación para el trabajo. Y bueno, y creo que nosotros, el rol que a nosotros nos toca como municipio, como tercer nivel de gobierno que estamos más cerca de los vecinos, es ese, el municipio articulador de políticas, sí, y el de ver que... El rol de controlar, por ejemplo, el cumplimiento de las políticas,
Usted recién decía, no tengo una evaluación de cuánto de los 7 puntos, mejor dicho, de lo que el plan 7 zonas preveía para el Marconi se ha cumplido. Bueno, pero nosotros, por ejemplo, antes de que el plan Casaballe se instalara en la zona, las políticas públicas existían en la zona, no se articulaban. Hoy lo que nosotros hemos logrado con esa mesa interinstitucional es, nos reunimos una vez por mes, y cada uno desde su lugar dice, yo puedo esto, tengo planificado esto de mi presupuesto. Yo no le controlo al otro lo que hace, pero planificamos y articulamos todos en una misma dirección, planificadamente, para que el resultado se vea. Y de hecho, de lo poco que hemos podido hacer, porque no hace mucho tiempo que está instalado, es que articular interinstitucionalmente y poder conformarnos en una mesa, le ha dado premios al plan. Es el primer plan parcial que se hace en una zona periférica. Yo creo que nosotros tenemos cosas que tenemos que ir sistematizando como que son positivas, que no estamos tan equivocados, que hay mucho para hacer indudablemente, pero que bueno, tenemos que seguir trabajando y seguir construyendo. Sandra Nedov, alcaldesa del municipio de... Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, pero vamos a seguir conversando, entre otras cosas a propósito de lo que dejen las nuevas reuniones, las que hoy mismo van a tener lugar a partir de los hechos del viernes. ¿Le parece bien? Sí, me parece bárbaro. Volvemos, ya seguimos en Perspectiva. Viene Rosana de la Sopa y después abrimos la mesa de este lunes. En Perspectiva, da que hablar.